Buenos días. Damos gracias a Dios nuevamente porque en verdad es un privilegio poder estar juntos, reunidos nuevamente. Juntos, reunidos es lo mismo, ¿verdad? Bueno, hay un pasaje en la palabra de Dios que a mí me gusta mucho porque me motiva, porque me toca el corazón, porque me da ánimo y fuerzas y tantas cosas que nos ayudan. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y ese salmo está repiqueteando cada momento en mi mente. Y Dios, Señor, bendito seas. Y que mi alma te bendiga y mi ser clame por ti siempre. Y eso es uno de los propósitos de la vida de un creyente, que viva una vida plena, lleno de la ansia de tener a Dios en nuestras vidas y de ser cada día pues más diferente, más acercándonos más a Él, a su manera de ser, a su forma de vivir, lo que Él quiere plantar en el corazón de cada uno de nosotros, es su forma de ser, su estilo de vida. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Esa es la medida del crecimiento de cada uno de nosotros. Seguir caminando día a día hasta la medida del varón perfecto. ¿Se acuerdan qué día es hoy? Domingo, obviamente, pero en la fecha, el día del papá, ¿verdad? Aquí lo festejamos y nos damos, pues, gusto de poder celebrar este día, que no para todos es motivo de alegría, sino para otros es motivo de tristeza, para otros es frustración, en fin, hay muchas maneras de que nos llegue este día al corazón de cada uno de nosotros. Y yo me quedé pensando, ¿cómo llega este día a mi corazón? O sea, ¿de qué manera yo estoy contento de que hoy sea Día del Padre? Y me quedé pensando, pues tengo muchos motivos, muchos, demasiados diría yo, de festejar hoy el Día del Padre. Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que nosotros podamos llegar a ese grado de ser padres. Pero también me quedé pensando en lo que significa ser padre, a lo que te lleva. No nada más es decir soy padre, sino que te crea responsabilidades, te crea deberes, te crea muchas cosas que deben de ser plenas en tu vida, que te motivan. Te motivan en muchas cosas. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración. Y como dice el Salmo 103, vamos a orar con ese propósito en nuestra mente, decirle a Dios que sea bendito Él. Dice la palabra de Dios que Él es el que rescata nuestra vida, nos saca del hoyo, Él es el que te corona de favores, el que sacia de bien todo lo que tú eres. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque sin ese nombre nosotros no estaríamos aquí. Por eso te agradecemos, Señor, de que nos hayas sacado de nuestra vana manera de vivir, como dice en Pedro, Señor, en la carta de Pedro, y nos hayas traído a tu luz admirable, Padre. Bendito seas porque has puesto en nosotros esa distinción de poder llamarte Padre y poder decirte que te amamos. Te agradecemos, Señor, el hecho de estar reunidos. Te agradecemos, Señor, la enseñanza que tú tienes preparada para nuestras vidas, y que en esta mañana todos juntos nos gocemos alabando tu nombre. Te agradecemos, Señor, por los que han llegado, por los que vienen en camino. Señor, guíalos, tráelos con bien y bendice a todo tu pueblo, Señor. Hoy que celebramos estas reuniones en todo el mundo, Señor, para alabar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Los deberes de los padres. Los deberes de los padres. Ya lo veímos en clases anteriores y para muchos le va a sonar un poco repetitivo este asunto, pero
La pregunta es, ¿por qué Dios está trabajando en nuestras vidas de tal manera que a uno nos está preparando para que lleguemos a ese nivel y a otros que ya pasamos por ahí nos está dando fortaleza para saber en qué modo la regamos, en qué modo no actuamos conforme a lo que Dios quiere, y también enseñarle a aquellos que están en el proceso, que todavía tienen hijos pequeños y que están en esa labor de ser padres. El quinto mandamiento, acuérdense que es el primer mandamiento con promesa, ¿se acuerdan? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue sobre la tierra, ¿verdad? Primer mandamiento con promesa. Y los hijos dicen, nosotros le decimos a los hijos, deben de honrar a vuestros padres, deben de honrarnos, deben de ser obedientes, deben de tener pues compromiso de caminar bien en cuanto estén dentro y fuera del hogar. Enseñar, pero la Biblia también nos demanda a los papás, si quieren honrar de los hijos, tienen que ponerle atención a los hijos, tienen que estar cerca de los hijos, tienen que enseñarle, tienen que instruirlos, tienen que proveerle, tienen que criarlos en armonía, educarlos, cuidarlos, atenderlos, controlarlos, disciplinarlos y sobre todo esto, amarlos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Si nosotros llegamos a esa plenitud de cumplir con todo eso, la honra de nuestros hijos viene por sí sola. ¿Por qué? Porque estamos plantando y estamos cosechando lo que plantamos. Y entonces eso es la interrogante y la respuesta al mismo tiempo, que yo cuando estaba leyendo esto pudo llegar a mi corazón. Bueno, si yo quiero respuesta de mis hijos hacia mí, yo tengo que plantar. Si yo quiero que mis hijos sean como manda la palabra de Dios, yo tengo que plantar, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir muchas cosas para poder plantar en mis hijos lo que yo quiero que me respondan, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado exigiendo a nuestros hijos, pidiéndoles que sean de manera diferente, cuando nosotros actuamos del modo que le estamos mostrando a ellos. Y es difícil así. Lo cual quiere decir una cosa. Nosotros ya vimos que la palabra de Dios nos demanda que instruyamos a nuestros hijos en la palabra, que les enseñemos la palabra, que les mostremos cómo vivir la palabra de Dios, que los criemos en armonía, que los eduquemos, que tengamos en ellos una atención especial. Y todo eso es bíblico, porque la Biblia nos lo demanda, que lo amemos también, que estemos al pendiente de sus vidas. Pero ahora examinémonos a nosotros la forma en que cada uno como padre ha fallado. Examinamos nuestra conducta y vemos que hay muchas fallas que han forjado el carácter de nuestros hijos, y por lo tanto, cuando vemos a un hijo así, decimos es el espejo del papá. ¿Sí? Yo a veces veo a mi hijo con actitudes y dice mi mujer, mira, se porta igualito que tú. Sí, y es cierto. A veces la manera que responde es igualito que yo. Y digo yo, pero es que yo no soy así. Y no es cierto, yo soy así, nomás que no lo quiero reconocer. La falta. Vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Quién crió a Samuel? ¿Quién? No viene, ¿verdad? Bueno, Samuel está en el Primera de Samuel, obviamente en un libro de la Biblia, 3:13. Ahí nos habla que Samuel fue llevado a un templo, ¿verdad? Y lo crió un sacerdote que se llamó Elí. Fue criado por Elí, el sacerdote Elí. ¿Y qué nos dice la Biblia de Elí? Él tuvo fallas garrafales, ¿verdad? En cuanto a su paternidad.
No tenía atención para con sus hijos. Y la idea es, ¿qué les pasó a sus hijos porque él no les puso atención? Murieron porque hicieron cosas que a Dios no le agradaban. Recuerden que el sacerdocio en ese tiempo era hereditario. Cuando moría el sumo sacerdote, su hijo asumía la responsabilidad de ser el sumo sacerdote. El sacerdocio lo heredaba su hijo mayor. En este caso sus hijos murieron. ¿Cómo se llamaban sus hijos? No me acuerdo. Bueno, Omni y Finis, ¿verdad? Los hijos murieron por ser hijos desordenados. ¿Y qué fue lo que motivó a Elí a no educar bien a sus hijos? Por el cariño. Y una pudiéramos decir o agregar algo que es bien importante, el trabajo. Acuérdense que el sacerdote Elí era el encargado del sacerdocio del pueblo de Israel y tenía mucha atención para los demás, pero no para sus propios hijos. Y le iban en los comentarios y le decían: Elí, tus hijos andan haciendo esto y esto, ¿qué pasa contigo? Y no sirvió, dice la Biblia, no estorbó la conducta de sus hijos, o sea, no intervino a poner una medida de corrección a sus hijos, sino que fue muy blandito con ellos. Hijo, ¿qué cosa es esto que oyen mis oídos? Pórtense bien, ya, échenle ganas, ¿verdad? ¿Quién fue el que asumió el sacerdocio a la muerte de Elí? Samuel. Y Samuel recibió la educación de Elí y fue educado en todo su ministerio por el sacerdote Elí. Aprendió de Elí, pero aprendió lo bueno, pero también aprendió lo malo, porque los propios hijos de Samuel cayeron en el mismo problema. ¿Por qué? El sacerdote Samuel era bueno, era profeta, era hombre entregado a Dios, pero no puso atención a sus hijos. Errores de los padres que recaen sobre los hijos. Entonces, ¿a qué nos demanda esta situación? ¿Qué es lo que nos exige? Si nosotros estamos viendo los ejemplos que están pasando en la Biblia y tenemos nuestros hijos pequeñitos ahorita, o están por venir, ¿qué es lo que nos manda si observamos estas fallas que se pueden decir garrafales, fallas grandes? Que tenemos que aprender que la atención, es bueno servir a la iglesia, es bueno servir a Dios, no se puede evitar eso porque estamos en ese camino, pero más bueno es que tu servicio a Dios se refleje en tus propios hijos, ¿sí? Acuérdense, los que ya tenemos hijos grandes ya pasamos por ese proceso, pero los que tienen hijos pequeños están en ese proceso, ¿sí? Nosotros ya vemos hacia atrás ese evento, ustedes lo están viendo hacia el futuro, otros lo están viviendo ya, la situación en cuanto a su relación con sus hijos, y por eso se escriben los ejemplos bíblicos, para que nosotros en este tiempo aprendamos de errores que se cometieron y en este tiempo poder mejorar nuestra vida actual. Una de las fallas de nosotros como padres también tiene que ver en que no corregimos adecuadamente a nuestros hijos. ¿Se acuerdan de los proverbios? ¿Cuántos proverbios hay de corrige a tu hijo? Muchos, infinidad de proverbios. Y todos nos demandan que corrijamos a nuestros hijos, que estemos atentos a su carácter, a su forma de ser, a su crecimiento espiritual, y que estemos tomando cartas en el asunto. Y me quedé viendo yo en algunos niños pequeños que andan aquí en la iglesia, y todos, bueno, algunos, no vamos a decir todos, porque tampoco vamos a generalizar, necesitan corrección. Dice la palabra: y castígalos con vara, para que no mueran. Y me acuerdo yo de que hay momentos en que tú castigas a tu hijo, ya sea con cinto, con tablita o como sea, y el hijo en ese momento se siente que su papá
o su mamá fueron duros con él. Le exigieron demasiado o le golpearon demasiado fuerte o no sé. Hay cosas. Pero también una característica de un niño que cuando se le castiga se siente amado, se siente protegido, aun cuando el castigo no es tan agradable. Y yo he platicado con algunos jovencitos que nunca les han castigado y de repente les hablan fuerte y sienten que el mundo se les derrumba, ¿sí? Porque no crecieron en una corrección adecuada y de repente los castigan. Hay unas personas que dicen, le voy a quitar que no vea televisión por una semana, ¿verdad? ¿Han oído eso? Y el niño se enoja, patalea y todo, se emberrincha, se encierra en su cuarto. Pero ya está castigado el niño por una mala actitud de él. Y yo creo que sí es bueno, pero la Biblia dice que agarras una varita y lo corrijas, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno, como persona, tiene que ir aprendiendo. El amor, la otra vez estaba leyendo en un pasaje y no recuerdo exactamente dónde, pero quiero decir que puede ser que esté en Proverbios, que dice, dependiendo del golpe que tú le des a tu hijo, así mismo lo amas. Si tú detienes el golpe de la corrección a tu hijo aborreces. Pero también tiene que ver mucho el control del carácter de nosotros, porque a veces somos muy iracundos al corregir y se nos va o se nos puede ir la mano, o sea, castigamos demasiado fuerte. El amor también tiene que tener medida en el golpe, ¿sí? Bueno, ¿han oído de la parcialidad de los padres hacia los hijos? Somos imparciales a veces. ¿Qué quiere decir esto? Que corregimos a unos más que a otros no los castigamos, les tenemos cierto favoritismo. ¿Cómo se llama eso? El niño consentido. ¿Otro? Podemos decir el niño malcriado. ¿Hay ejemplos en la Biblia de niños de privilegios, que gozan de privilegios? A ver, denme uno. Un ejemplo de la Biblia de un niño consentido. ¿Se acuerdan de José, por ejemplo? José era el consentido ¿de quién? De su papá, de Jacob. Lo amaba y le hacía su túnica de colores, ¿verdad? Y lo tenía más que a los demás. Era el consentido. ¿Otro? Jacob, cuando nació, ¿verdad? Con Esaú. ¿Quién lo consintió? La mamá. Ese es el consentido de Jesús. Y sí es cierto, Jesús consentía a Juan. Pero bueno, ese es otro rollo. Jacob consentía a su hijo. Isaac consentía a Jacob. Y Jacob era el menor, ¿verdad? Y lo tenían por encima de Saúl. Crearon conflictos entre las mismas familias, como hermanos, empezó a haber odio entre ellos y se empezaron a aborrecer, empezaron a tener problemas, de tal manera que acabó distanciando a los hermanos. Abraham crió a Isaac, ¿verdad? Y también lo consintió. Y también le dio malos ejemplos. ¿Cuál fue el mal ejemplo que Abraham le dio a Isaac? Acuérdense que también mintió. Abraham mintió, se convirtió en mentiroso delante de su hijo. Y el hijo mintió después, igualito, exactamente que él. Aprendió. Los niños aprenden. Los niños están oyendo cuando tú menos lo piensas. Al cabo mi hijo anda jugando por allá. Mentira. Tiene el oído atento. Está escuchando hoy lo que dijo mi papá. ¿Cuál fue la mentira de Abraham? Que dijo que Sara era su hermana. Sara es mi hermana. Y así dilo tú también, Sara. Cuando te pregunten, tú dile que eres mi hermana, porque si no, puede haber broncas conmigo. Y oyó
Isaac, pues, oyó la mentira de su papá. Y cuando le viene el momento a él, con facilidad, ¿verdad? Mienten. Los hijos mienten. Porque sus papás son mentirosos. Otro ejemplo. Hay varios ejemplos. Jacob con José. Mal ejemplo por la manera en que lo consentía y le daba preferencia sobre los demás, de tal manera que los demás hermanos decidieron matar a José. Bueno, fíjense bien cuánto daño estamos nosotros causando a los hijos, a veces sin intención de hacerlo, porque nuestra intención es disfrazada de buena, pero no es buena. Y también hay consejos malos que damos a los hijos. Hijo, tienes que hacer esto y esto otro. ¿Y qué haces tú? El hijo aprende. Vamos a ver un consejo o mala influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Primera de Reyes 22:52. Ajá. 22:52. E hizo lo malo, y el hijo de él también hizo lo malo. O sea, aprendió del papá su conducta, aprendió los malos testimonios o los malos actos de su padre, los aprendió en los hijos. Y dicen algunos textos después que superó la maldad del padre, o fue más allá todavía que su papá. Quiere decir que salió mejor que el papá, ¿no? En la maldad, fíjense, curiosamente, fue mejor en la maldad que su papá, lo cual nos lleva a decir que los hijos aprenden y evolucionan, ¿sí? Jeremías 9:14, ¿alguien lo tiene? Y segunda de Crónicas 22:3. Jeremías 9:14 y segundo de Crónicas 22:3. Jeremías, a ver qué dice. Siguieron la terquedad de su corazón, que fueron tras los Baales, como les habían enseñado sus antepasados. Por eso dice aquí el Señor Todopoderoso de Israel: a este pueblo le daré comer ajenjo y a beber agua envenenada. En esta versión dice que según les enseñaron los padres. Según les enseñaron los papás. O sea, los papás estamos ministrando a los hijos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir la vida, conforme a lo que nosotros creemos que es correcto, ¿sí? Y no conforme a lo que Dios cree o lo que Dios nos demanda que creamos. Segunda de Crónicas 22:3. Impíamente. Su mamá le aconsejaba lo que tenía que hacer, que actuaba de manera mala, o de manera que no era conveniente. ¿Quién se lo enseñó? Su mamá. Entonces el hijo tiene que aprender. Y ya hace la maldad y dice, bueno, si mi papá o mi mamá me dicen que así deben de ser las cosas, es que así son. Y curiosamente, la maldad la hacemos con una rapidez tan increíble que nos da mucha facilidad hacerlo, más que lo bueno. ¿Por qué no aprendieron de lo bueno?
porque era más fácil hacer lo malo. Y nos recrea cierto deleite en la maldad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y el hombre tiene tendencia siempre hacia lo malo. No hacia lo bueno, hacia lo malo. Y es curioso entonces decir que hemos estado cometiendo errores garrafales con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros los aconsejamos. Nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos. Los hijos aprenden hasta la forma de hablar. Y he visto niños hasta que caminan, igual que el papá. Lo ves caminar y dice, ay, parece que ves a aquel hombre caminando. Tiene hasta la misma movimiento, los mismos gestos. Quién sabe si sea por herencia, pero yo pienso que es porque ellos están viendo, ¿verdad? Los hábitos y costumbres de los papás. Y la Biblia es clara, hermano, porque dice la Biblia que la maldad de los padres recae sobre los hijos, ¿hasta dónde? Hasta la cuarta generación, tercera y cuarta generación. Entonces, la maldad que nosotros implantamos, vamos a decirlo así, en nuestros hijos, la van a perpetuar. ¿Saben después hasta cuándo se puede romper esa maldad que hemos heredado? Hasta que la persona o el niño o el creyente llega a los pies de Cristo, obviamente, porque ahí empieza la regeneración de la vida de cada uno de nosotros. Yo una vez fui hijo, ahora soy padre. Un tiempo tuve que heredar ciertas cosas que todavía en mi vida cristiana no puedo arrancar de mi vida. Y he trabajado, le he pedido a Dios que me quite el ser impulsivo, el hablar de más, el a veces decir cosas que en el momento no son adecuadas. Pero yo cuando veo a mi madre o a mi padre, así proceden, así son impulsivos, a veces hablan de más, a veces después se arrepienten de lo que dicen, pero así son. Y digo yo, Señor, ¿por qué soy así yo también? Porque ya traigo eso metido en la sangre. Pero eso no es excusa tampoco para decir, ahí me voy a quedar, ¿verdad? Ahora hay que mejorar, ahora tenemos que buscar la manera de vivir como Dios quiere que viva. Algunos de nosotros hemos tenido o tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos a andar en los caminos de Dios, andar de tal manera que ellos aprendan a ser ministrados por Dios. ¿Se acuerdan de que la palabra de Dios dice que debemos de enseñar a nuestros hijos? Deuteronomio 6, de 6 al 7 nos enseña que los primeros maestros de la casa de nuestros hijos somos los padres. A veces los mandamos a la escuela y decimos allá que le enseñen buena conducta, que le enseñen cómo contestar al niño. Pero no, los maestros de los niños somos nosotros, los padres. Los sacerdotes de nuestra casa somos los padres. Los pastores de nuestros hijos son los papás. No queramos que el pastor tenga intervención en todas las cosas de la vida de una familia creyente. El primer pastor es el papá. Y la mamá, curiosamente, son los ejemplos a seguir. Primera de Reyes 9:4, ¿qué dice, hermanos? Bueno. ¿A quién le está diciendo eso Dios? ¿Qué le dice? Si tú anduvieres, ¿en qué? En los caminos que anduvo David, tu padre. ¿Cuáles fueron los caminos de David? Buenos. Obviamente vemos también malos ejemplos de David hacia los hijos, ¿verdad? David tuvo muy mal ejemplo
a los hijos también, no nada más buenos. Pero el tiempo en que David pecó contra Dios, se arrepintió. Y de allí en adelante, su corazón fue íntegro delante de Dios. De tal manera que allí Dios lo está utilizando como un ejemplo hacia quién. A Salomón, ¿no? Se lo está diciendo a Salomón. Sí, si anduvieres en los caminos que anduvo David, tu padre. ¿Cuál fue el error más grande de David? No vamos a decir pecar con Betsabé. Tuvo errores todavía más garrafales que eso. Eso también podemos aludirlo como un gran pecado. Pero ¿cuál fue el otro? Acuérdense de Absalón. No lo crió bien. ¿Qué pasó con Adonías? ¿No quería matar a David también, como Absalón? Porque querían el trono. Querían el trono de su papá. Y para eso había que matar a David, para poder heredar el trono. Incluso mataron a sus propios hermanos. El otro mató a su hermano, Absalón. ¿No mató a su hermano para quedarse el heredero del trono? Después de que muere Absalón le toca a Adonías el reino. Y dice, y ahora yo soy el mero mero. Vénganse un grupo de personas y vamos a perseguir a David. ¿Y saben por qué hicieron todo eso esos chamacos? Vamos a decirle así. Porque David nunca se preocupó por educarlos, por estar cerca de ellos, por ver por su educación. ¿Saben el único hijo bueno que le salió quién fue? Salomón. ¿Y de quién era hijo Salomón? De Betsabé. ¿En quién crió a Salomón? No lo crió David, tampoco. Lo crió Betsabé. ¿Quién le enseñó el temor de Dios a Salomón? Betsabé. David no se preocupó por sus hijos. Y el único bueno que heredó el reino, porque así estaba destinado por Dios, fue Salomón. Y curiosamente Salomón fue educado por Betsabé, no por David. Entonces, sí, después. ¿Por qué? Porque traía ejemplos. Salomón ya sabía la conducta de su papá. ¿Qué dijo cuando estaba enfermo ya en los últimos días de su vida? Dice un amigo que lo conocía a David, tráiganle una jovencita para que lo caliente. ¿No es cierto? Así dice la Biblia. Y Salomón estaba escuchando. Esto, hermanos, nos lleva a que en la Biblia hay ejemplos de personas que amaban a Dios, pero tuvieron fallas. Y que ahora la Biblia no las está diciendo a nosotros y nos dice, hijos, yo no quiero que pasen por ese modo de ser, para que sus hijos no caigan en los mismos errores que cayeron los hijos de David. Bueno, Salomón tuvo hijos también, obviamente, y heredaron el trono. Y unos fueron buenos, otros no tan buenos, pero vamos a ver eso más adelante. Sí hay buenos ejemplos bíblicos de los padres hacia los hijos, sí los hay. Segundo de Crónicas 26, vamos a ver qué nos dice. Cuatro. 26:4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El hijo aprendió de su papá e hizo lo recto delante de Dios, porque había sido buen alumno, vamos a decirlo así. Tenía él ejemplo a seguir, de tal manera que cuando le tocó tomar el reino de su papá, lo guió. Y hay unos ejemplos más donde dice que los hijos superaron también, porque quitaron la adoración de los lugares altos a los Baales e hicieron cosas para mejorar la fe del pueblo de Israel. Cosas que quedaron todavía pendientes en los otros personajes, ellos las continuaron, porque hacían lo recto delante de Dios. Aprendieron ejemplos buenos de sus padres y los llevaron a la práctica.
Segunda de Timoteo 1:5, vemos ahí a Timoteo. ¿Qué dice de Timoteo ahí? Él aprendió también de su abuela Loida, ¿verdad? Y su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? Eunice, ¿verdad? Acuérdense que no se les olviden los nombres. Segunda de Timoteo 1:5 dice, lo que has visto de la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano Emilio? Que su abuelita le heredó la fe ¿a quién? A su mamá. Su mamá la transmitió ¿a quién? A Timoteo. ¿Por qué no dice nada de su papá? Porque su papá era griego. ¿Sí? No era israelita. El papá de Timoteo era griego y tenían otro tipo de fe o otro tipo de adoración. Pero su mamá y su abuelita se preocuparon por el jovencito para que fuera un conocedor de la fe que hay en Loida, de la fe que estaba en Eunice, se la transmitieron a Timoteo. ¿Por qué no aprendió la conducta de los griegos? Porque el griego no estaba con él. O sea, su papá no estaba con él. Chéquenle. Esto me lleva a una conclusión. Cuando falta el padre, la madre toma las riendas de la educación del hijo. ¿Quién educó a Jesús? O sea, ¿quién lo guió en la enseñanza de la Escritura? ¿Quién? Sus padres. ¿Y quién era el que estaba con él todo el día? María, porque José estaba trabajando en la carpintería. Entonces su mamá lo llevaba a los rabinos a la enseñanza de la palabra de Dios, se sentaba con él y le leía las Escrituras. Ahí aprendió Jesús las Escrituras. Muchos dicen, es que él era Dios y ya las sabía de memoria todas. Pues simplemente sí. Pero su mamá se sentaba con él y le empezaba a ministrar en la palabra. Aprendían, estaban pendientes de todo eso. Y el niño era instruido, el niño era capacitado, de tal manera que cuando llegaban a cierta edad ya tenían una enseñanza plena de las Escrituras. ¿Cuál era la edad en que un niño ya era presentado en el templo? A los 12 años. A los 8, creo, ¿no? 8 o 9. A los 8 años era llevado al templo y el niño ya era presentado a la congregación. Y a esa edad ya el niño estaba capacitado en las Escrituras. Pues la misma costumbre para todos. Jesús fue presentado conforme a la ley, al rito de la ley. Bueno, ya vimos a Timoteo, cómo fue educado por su mamá. Quiere decir esto para los niños que crecen sin papá dentro del hogar. Niños cristianos, obviamente, o no cristianos, dependiendo de la situación, tienen que ser educados por la figura paterna que está en la casa. En este caso, a veces la mamá tiene que tomar el papel de mamá y de papá a la vez. Pues las circunstancias así lo motivaron. La mamá tiene que tomar la responsabilidad de educar al hijo. No vamos a ponerlo como pretexto y que digan, es que no tiene papá el niño, por eso es rebelde, por eso es gritón, por eso es esto, lo otro, aquello. Eso puede ser una excusa, pero no es la manera en que el niño tiene que crecer. No debe de ser así. Tiene que poner cartas en el asunto la mamá si en verdad ama al hijo, pero muchas veces las madres que vienen con problemas así, recaen
o vuelcan su frustración, o vuelcan su coraje, o todo lo que ellas tienen en el pequeño, porque el pequeño es la figura paterna, o sea, se parece al papá, o le ponen incluso hasta el nombre del papá al niño. Después platicamos un poquito más de ese asunto. Pero no debe de ser así. El hijo tiene que ser educado para que salga adelante y triunfe en las cosas de la vida. Proverbios 22:6, ya lo sabemos de memoria, que dice, instruye. Y aún cuando fuere viejo no se apartará ¿de quién? Del camino de Dios. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Nunca se apartará de él. Como anduvo, ajá. A raíz de lo que usted acababa de comentar, de cuando hay ausencia de uno de los dos padres, Sí, hemos visto cómo el Señor rompe con ese patrón que puede ser a veces patológico, ¿no? Que viene de una familia que se repite en los casos. sí, Y hemos visto cómo el Señor suple definitivamente la palabra de Dios y el Señor en el corazón del convertido suple aquella necesidad, aquella ausencia. sí, Y yo recuerdo el caso de un joven que decía que él no conoció a su padre y en uno de nuestros estudios tocamos el tema de la educación y todo esto. Y llegando a su casa él oró y con el Señor le dijo, pues nunca he tenido la presencia de mi padre. Y sintió que alguien lo abrazaba y le daba total confort en su corazón. Es impresionante. Sí. Y vino a contarnos. Él mismo creía que su vida estaba llena. exacto. Les llenó el vacío que tenía de la ausencia del padre. Créanme, hermanos, que aun cuando el niño no ve al papá en el hogar, vive, se desarrolla, crece y llega a la edad en que él forma su hogar, pero si no tiene a Cristo siempre va a tener ese vacío en su corazón. Si no viene Cristo a la vida de un niño que ha crecido en esa situación, está su corazón vacío. Tiene esa necesidad de llamarle papá, de conocer la figura de su papá. Muchos crecen con odio y rencor en su corazón hacia la figura paterna. Llegan a los hogares, llegan a formar su hogar y su hogar es un caos también. Aun cuando llevan las mejores intenciones y dicen, yo sufrí por ser hijo, se puede decir, a la mitad, y llegan a formar sus propios hogares y tienen los mejores propósitos, pero ya traen eso enraizado en su corazón y no lo deja vivir hasta que Cristo llena ese vacío. Solamente Él puede llenar el vacío de un niño que ha crecido así. Bueno, 1 Timoteo 5:8, ¿qué dice, hermanos? Ya lo sabemos de memoria algunos, ¿se acuerdan? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, aquí volvemos a meternos en otro rollo bien difícil. Provisión del hogar. A veces la mujer toma la responsabilidad de proveer para el hogar. A veces creemos que el papá es el único obligado a proveer por el hogar, y es la verdad. El que tiene el derecho o el deber de proveer para el hogar es el papá. ¿Tenemos hijos? Sí. Gracias a Dios ahorita mis hijos ya son autosuficientes, pero hay otros que todavía están creciendo. Y créanme que hay hogares cristianos que el papá abandona a la mamá con sus hijos y se va tras una jovencita. ¿Y qué pasa con los niños? Y el papá tiene problemas porque la jovencita le demanda dinero, le demanda apoyo, le demanda... Porque no se va a ir con el papá nomás por su linda cara, ¿sí? Quiere dinero, quiere una buena posición, quiere una aseguranza de su futuro. ¿Y los hijos qué? También tengo hijos que mantener. Cuando uno le dice eso a la jovencita va a decir, bueno, pues entonces yo me voy.
Y sucede. Algunos dicen que ya cuando uno llega a una edad, cierta edad, tus ojos se desvían en tras de otras cosas. ¿No es cierto? Pero la palabra de Dios te ubica y te ayuda para mantenerte firme. Si tú no provees para tu casa, eres peor que un incrédulo. Y peor, hermano, si los abandonas. Hay hijos pequeños abandonados y de familias cristianas, Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitirá todo esto? Si las víctimas son los niños. No le preguntemos a Dios eso. No. Es nuestra propia maldad, hermana. Dice Santiago, ¿verdad? Nuestras propias concupiscencias, usa esa palabra. Y yo le digo nuestra propia maldad, para que mejor la entendamos, que es la que genera todo ese montón de actos, que a la postre causamos problemas en nuestros hijos. Hay que estar atentos cómo vamos nosotros a estar proveyendo para el hogar. Porque la vida, hermanos, es cada día, dice la Escritura, ¿verdad? Porque los días cada día son más. Efesios 6:4 nos habla de un problema ahí que se tiene que visualizar. ¿Qué dice? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos. Esa es la palabra clave. Tener atención para ellos, disciplinarlos y no motivarlos a ira. A ver, ¿alguien me puede decir qué es una motivación para ira de los hijos? Ser injustos con ellos. A veces les damos un castigo demasiado duro o que no merecen, porque a veces actuamos nomás hacia a la ligera y no tenemos una buena percepción de lo que pasó con el problema que tienen ellos, ¿verdad? Exacto. Hay que tener mucho cuidado también en eso, hermanos. Lo contrario, ¿verdad? Otra característica que nos demanda a nosotros en la forma de crianza, ¿saben cuál es? Tener acercamiento con nuestros hijos. Porque a veces el trabajo nos demanda todo el día o nos demanda que estemos fuera de la ciudad o fuera de la casa durante un tiempo. Y nuestros hijos no nos ven en 15 días, en una semana o tal vez un mes. Y cuando llegas del trabajo, lo menos que quieres es estar lidiando con el montón de broncas que te presenta la mamá. Tu hijo hizo esto, tu hijo hizo lo otro, hizo aquello. ¿Qué queremos cuando llegamos al hogar? Queremos todo menos estar escuchando las quejas, ¿verdad? Oye, que tu hijo no asistió a la escuela, tiene 3 días que no va a la escuela. Pues ve a tu mujer a ver qué pasó. Y descansamos en la mujer y le echamos la culpa a la mujer a veces de todo lo que está pasando. Pero es que tú no les pones atención. Pero es que tú debes estar cerca de ellos. Y no es cierto. Es tu deber como padre. Pero sí no es fácil a veces apuntar hacia las personas que tenemos más cerca. Tenemos que tener mucho cuidado. El ídolo de nosotros muchas veces se convierte en el dinero, en la forma en que obtenemos el dinero, y no tomamos en cuenta que ese dinero nos va a alejar de la familia y nos va a hacer perder momentos hermosos con nuestros hijos. Cuando volteemos a ver, nuestros hijos van a estar así de grandes, más grandes que nosotros. ¿Y qué vamos a decir? Yo no observé cuando era niño, o sea, no tuve un momento de que lo abrazaba, y ahora está bien grande, lo abrazo y le doy al pecho, ¿verdad? Cuando era pequeño no lo abracé, no lo levanté y no le dije, hijo, te amo. Hijo, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo viví en mi época de niño. Un abuelito me acercaba, le decía, abuelito, cuéntame un cuento, una historia. Y mi abuelito me contaba unas historias que me ponía a fantasear a mí unas cosas. Y yo me recreaba y todos los días quería que mi abuelito me contara cuentos y me apapachara. En ese tiempo, en el lugar donde vivíamos, no había luz eléctrica y nos alumbrábamos con nosotros le llamamos candil de petróleo.
Y me gustaba que en la tarde nos contara cuentos porque a las 9 ya deberíamos estar dormidos. Y yo me iba feliz a la cama porque mi abuelito me contó un cuento. Fíjense, la imaginación de un niño, cómo es, se mueve, y sentía el calor paternal a través del abuelo. ¿Cómo es la sencillez de un niño? Y nosotros tenemos niños creciendo con el internet, creciendo con la televisión o con las caricaturas. Llegamos y le traemos la película, las caricaturas y lo sentamos. Ahí quédate un buen rato, 40, 60 minutos, no me vas a molestar. Y es cierto, el niño se clava en la televisión y en 60 minutos no nos va a molestar. O le compramos un buen teléfono. Hermanos, esto no es criar a un hijo. La palabra de Dios dice apapáchalo. Bueno, no usa esa palabra, pero abrázalo. ¿Sí? Dile, hijo, te amo. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué me cuentas? ¿Ya saliste con tu novia? ¿Ya fuiste al cine con ella? ¿Quieres dinero? Ahí te va. Es el momento en el cual tú tienes que estar cerca de tu hijo cuando es adolescente, cuando entra a la juventud, cuando se casa. Yo una vez le dije a mi esposa, yo no quiero que mi hijo actúe como yo actué cuando me casé. Yo quiero que me avise. Yo no avisé a mis padres cuando me iba a casar. ¿Y saben por qué no avisé? Porque no iban a querer. Iban a mostrar su negatividad como siempre lo hacían. Y no decía yo, pues no iban a comprender que me case yo con esta mujer. ¿Y saben qué pasó cuando le dije, ya me casé? Acá pegaban los brincos de alto. Sí, porque no era la mujer que ellos querían para mí. Porque no les había avisado. ¿Pero por qué? Porque no había confianza. No había manera en la que yo pudiera tener una forma de comunicarme con ellos y que fuera transigente. Entonces, ahí es el detalle, hermanos. Tenemos que tener buena comunicación con nuestros hijos y decirles que lo amamos. El dinero no lo es todo, es parte de, pero no lo es todo. La comodidad de un hogar. Yo conozco jovencitos que tienen internet, televisión de alta definición en su casa, tienen refrigerador en su cuarto, tienen laptop para estar chateando, todos los avances tecnológicos, un buen teléfono, y el papá nunca está con el niño. Y el niño anda ahorita con tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque el papá vive la vida loca. Ah, qué bonita es la vida loca, ¿verdad? ¿Qué es la vida loca? El desenfreno, la manera de actuar, ganar dinero, estar viviendo una vida relajada. Eso no es, aparentemente es vida loca, pero es tristeza. Tristeza para el pecador y tristeza para los afectados. Tito 2:4, vamos a cerrar con esto. En la Biblia hay un libro que se llama Tito, ¿verdad? ¿Dónde está? Nuevo Testamento. Después de Timoteo sigue. A ver. Y aconseja a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas de verdad, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no hablen mal de la palabra de Dios. Exacto. ¿Se aconseja a quién? A ver otra versión que tengan por ahí, hermano. A ver. Ajá. Exacto. Debe enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, sensatas y puras, cuidadosas de verdad, sumisas a sus esposos para que no hablen mal. Sí. ¿Cuál es el primer mandamiento ahí? Se aconseja a las esposas a amar a los esposos y a sus hijos. Hermanos, que este pensamiento que hoy tenemos, que es la base fundamental de nuestra fe, el amor es el amor de Dios, que ya ha implantado Cristo en nuestro corazón y que tenemos que transmitirlo
principalmente a nuestras esposas y a nuestros hijos. Si tú lo transmites al hermano y no lo transmites a tus hijos, estás cayendo en un problema. Si lo transmites a la gente y no te acuerdas de que tienes un hogar, estás cayendo en un error. Si lo transmites al trabajo, estás cayendo en un error. Si el dinero es tu prioridad básica, ese es el peor de los errores más garrafales, creer que el dinero suple o da la felicidad. No, como dice la canción, la felicidad no la da el dinero. La felicidad la da Cristo viviendo en el hogar de las personas y nuestros hijos siendo ministrados en la palabra de Dios. Pedro fue discípulo del Señor y en su carta nos aconseja y nos dice que nosotros cada uno somos sacerdotes de nuestros hogares, porque cada creyente es rey, es sacerdote de su casa. Empieza por su casa. Donde quiera que esté un creyente, ahí es un sacerdote. Y el sacerdocio, en los tiempos de Jesús, había un sumo sacerdote que ministraba al pueblo de Israel o al pueblo judío. Ahora en la vida cristiana, cada sacerdote está en cada creyente. Recuerden que el velo se rompió del templo, ¿sí? Porque el sacerdocio ya se fue a todos los creyentes. Ya no nada más tenemos un sumo sacerdote, ese es Cristo. Pero ahora cada uno de nosotros es el sacerdote de su casa. Tengan en mente esto para que a sus hijos los críen en amonestación y disciplina del Señor. Vamos a orar. ¿O quieres decir algo? Señor, te agradecemos por tu amor, por tu gran misericordia que nos has mostrado, porque nos has dado, Señor, la esperanza, la fe, que ahora nos guía y nos enseña que debemos de vivir una vida que dé testimonio, Señor, de tu grandeza y que nos ayude, Señor, para ser testimonio fiel a las personas que amamos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a todos aquellos, Señor, que nos demanden el amor que tú nos das. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad que le corresponde y la tome como un baluarte para llevar a cabo, Señor, la obra que tú has puesto en este mundo, Señor. Ayúdanos y danos esa fe y danos esas fuerzas para dar testimonio tuyo, Señor, a todas las personas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.